Vamos a rcr750.com, rcr750.com, allí nos ves completamente en vivo y directo, pero también nos puedes ver en nuestro canal de YouTube, RCR750, también emitiendo señal de respaldo en la cuenta de Instagram del ARAF y en nuestra página de Facebook, y así nos buscas en Facebook también, estamos emitiendo por allí a través de Facebook, ¿no? Estamos y así nos va, o en tu canal de Facebook, no me Estamos en acuerdo. Daniel Lara Farías en Facebook. Estamos en @delaraf en Instagram. Estamos en Radio Caracas Radio en YouTube. Y estamos, lo más importante, en el corazón de nuestra audiencia. Eso es lo más importante. Hay uno que ya no está ni en el corazón ni está en este plano, ¿sí? En No, ninguna ese se parte. murió, no vuelve. Ese se murió, no vuelve. Ahora, Pero, fíjate tú, pero eh, Dios sí nos ha dado la posibilidad de estar acá. sin duda. Una nueva semana más. Daniel, saludos. Sí. Bueno, Neomar, bienvenido de nuevo. Yo te digo algo, Neomar. Le enviamos saludos a todos los que están conectados a lo largo y ancho de este planeta en cada lugar donde se encuentra Venezuela, porque Venezuela ya no está solamente dentro de las fronteras territoriales que tenemos asignado todavía, por lo menos en teoría, sino que Venezuela está en cada lugar del mundo donde hay un venezolano. Y hay venezolanos en todas partes del mundo. Debo decirte, Neomar, que bueno, yo no sé de qué me hablarán a mí, de qué cuento nos irán a echar, pero yo me encuentro todos los días, cada vez que me muevo aquí en mi ciudad o en alguna otra ciudad de Europa, lo que hago es encontrarme venezolanos recién llegando. Venezolanos llegando por todas partes. Estamos hablando de venezolanos que vienen, sobre todo aquí en Europa, estamos hablando de venezolanos que vienen en segunda y tercera migración. Que salieron primero de Venezuela y llegaron a Colombia y después se asentaron en otro país, sea Perú, sea Chile, sea Argentina, y después, bueno, terminan aquí en Europa intentando hacer las cosas. Por supuesto, uno ve las cosas y analiza todo esto. Pero cuando se hacen los análisis, Neomar, yo creo que nosotros, si algo hemos intentado hacer en este programa, y creo que en eso ha tenido sobre todo una gran importancia el hecho de contar con una persona que en tu caso se ha dedicado a estudiar el tema político desde el punto de vista personal, pero también desde el punto de vista académico, que es muy importante. Tratar de analizar el porqué de las cosas cuando llegamos a donde estamos. Y yo creo que es muy importante que nosotros estemos al tanto y nos concienticemos con el origen de todas estas desgracias que nosotros estamos viviendo hoy. Cuando a mí me para una venezolana hoy, aquí en la calle Gelais, y me ve y se me acerca con aquel cariño y me saluda y me dice, estoy aquí, estoy en un refugio, y bueno, y todo aquello, y me abraza y me dice, oye, vamos a tomarnos un café y tal. Cuando me pasa en Madrid, que me paro en alguna calle y se me para un muchacho con una bicicleta y, y, y tiene un bolso me entregando comida y me ve y me dice, oye, pues, Daniel, imagínate, coño, aquí estamos echándole bola, cónchale. Cuando yo me encuentro con algún venezolano que no nació en Venezuela, sino que decidió ser venezolano, asentándose en Venezuela, echando raíces en Venezuela, viviendo en Venezuela, y que por la situación no le ha quedado más remedio que irse de Venezuela a retornar al país donde nació, sea Alemania, sea España, sea donde sea, y te echan aquellas historias y te hablan con tal sentimiento por no poder estar en Venezuela. Uno no puede hacer otra cosa que preguntar. En principio, no puedo hacer otra cosa que decir maldito Chávez, ¿no? Eso es lo primero, porque hay que empezar siempre por el principio. Luego, eh, trato de comparar eso con lo que me llega de las historias de la gente en Venezuela, de la gente real, no de los que andan romantizando la asquerosidad. Yo hoy me sorprendí muchísimo porque una amiga
que está en Venezuela, me hizo llegar un video de una supuesta influencer haciendo un video sobre lo chévere, lo rico y lo maravilloso que significa navegar en una curiara o en una cosa allí en el lago de Maracaibo y tal. Y entonces la cuestión apenas cuesta $200. Y entonces aquel cuento y aquella cuestión y todo aquello como romantizando el paseo por un lago por donde lo que hay es, bueno, ya no se habla del daño ecológico que se le ha hecho al lago de Maracaibo, con el cual hubo tantas canciones para el llamado al rescate del lago y todo lo demás. Ya no se habla del tema del lago de Maracaibo, sino que aparece una influencer diciendo vamos a navegar en el lago. Pero yo no me refiero a esas estúpidas, a esa gente estúpida, yo me refiero a la gente que de verdad le escribe a uno y que le dice, mira, Daniel, aquí en el estado de Bolívar estamos agobiados por el tema del tráfico de oro y del tráfico de diamantes y todas estas cosas, y aquí desplazan a la gente hasta de su casa. Y si hay un paso en un pueblo donde hay el paso para una mina, a ti te sacan a tiros de ahí y te dicen te tienes que ir. Y eso está ocurriendo en el estado de Bolívar. Está ocurriendo en el estado de Bolívar que los supuestos pueblos originarios que Hugo Chávez iba a empoderar a través de esa constitución maldita que se hizo a su medida, están siendo sacados a la fuerza de sus zonas donde estaban establecidos por fuerzas inclusive que no son venezolanas, para explotar las minas y para explotar los recursos que hay en esa zona. Y aquí se tiene que recordar que Hugo Chávez llegó con esta señora, con esta falsaria, con esta traidora. Esa señora es una traidora a sus propios orígenes, la Noelipo Caterra, que todavía anda por ahí, que se daba golpes de pecho hablando de que había que rescatarla, etc. Bueno, ahí están los pueblos originarios siendo pasto de las atrocidades de los grupos delictivos que se han tomado del arco minero, convirtiendo además a los aborígenes de la zona en trapicheadores del tráfico de cualquier cosa. Entonces, cuando tú ves todo eso y tratas de analizar todo eso, entonces caemos aquí. Entonces, ¿qué están diciendo los políticos? Bueno, aquí se está hablando de que ayer hubo una selección, o sea, una cosa maravillosa. Aquí un partido que tuvo diputados, que tuvo gobernadores, que tiene esto, que tiene otro, hizo una elección interna donde votaron 2.000 personas. Y entonces aquí hay que hablar de que ese maldito partido de primero inmundicia tienen un candidato nuevo, bueno, nuevecito. O sea, un tipo que estoy viendo yo desde que tenía 18 años haciendo política, que es Capriles. Chicos, yo tengo 43 años. Cuando yo voté por primera vez en el año 98, ya Capriles era candidato a diputado. O sea, no me vengan a joder con esto. ¿Qué te parece? ¿Qué me parece a mí? Me parece que todos son una cuerda de malditos. Pero lo que te tengo que decir fundamentalmente, Leomar Hernández, que hoy es 27 de febrero. Hoy se está cumpliendo un año más del horror que vimos el año 89, cuando el vandalismo y la estupidez colectiva que se apodera de ciertas capas de la población convirtió Caracas y las principales ciudades del país en un polvorín terrible. Y allí fue donde se desató, que es el punto que yo creo que es le llamarían los historiadores, no sé si es un nudo, llamarían los historiadores, ¿no? O si es una causa fuerza, no sé cómo denominarlo, no llego allí todavía, no tengo esa capacidad en este momento de decirlo, pero cuando yo vi, no me lo contaron, yo lo vi y lo viví. O sea, yo vi salir a los militares, yo siempre lo cuento, desde la ventana de donde yo vivía allí en el 10 de marzo, yo veía los saqueos que había y la cosa terrible y cómo la gente, habían dos bandos, el que estaba saqueando y el que estaba horrorizado por los saqueos. ¿Por qué? Así como había gente que estaba saqueando, había gente que era vecina de uno, que eran dueños de negocios, familiares de uno que eran dueños de negocios, y estábamos aterrorizados porque el gran planteamiento era cuándo dejan de saquear negocios y empiezan a saquear casas. ¿Cuándo empieza esto? O sea, había un olor a guerra civil. Eso era lo que había el 27 de febrero. Aquí los que romantizan esa vaina. Aquí no había ninguna hambre, porque una persona no se puede comer una máquina registradora, como hizo el delincuente. Por cierto, un delincuente que recientemente fue miembro del comando de campaña de José Manuel Olivares, en el estado Vargas, alias Petete. A mí nunca se me olvida cómo ese delincuente que fue jefe civil de la parroquia Carlos Zuble con Carneiro, porque por supuesto, para trabajar con Carneiro y con el chavismo hay que ser delincuente, y él tenía eso en su prontuario.
Después termina trabajando con José Manuel Olivares porque, bueno, por lo mismo, porque tenía prontuario. A ese delincuente lo vi yo asaltando la ferretería Carabanchel de la calle Nueva Los Dos Cerritos, no me dejarán mentir mis vecinos, y él se metió ahí para robarse la máquina de copiar llaves. Y recuerdo mi papá le preguntó, le dice, ese señor Richard Romey alias Petete. Y recuerdo cuando mi papá le preguntó, Petete, ¿qué vas a hacer tú con esa máquina? ¿Para qué te saques, para qué robas tú eso? Y dice, no, porque con esto yo saco copia a los Travegas y es más fácil robarse los carros. Un prócer. Eso lo vi yo. A ese malandro después lo veo yo haciendo campaña por Olivares. Y fue el tipo con el cual Olivares fue a tomarse una foto con mi mamá para después salir y mandármela por WhatsApp y amenazarme, diciéndome que si yo seguía hablando de él, él me estaba cuidando a mi mamá. Eso ocurrió. O sea, a mí no me vengan a hablar de malandro, no me vengan a hablar de... Y ese es miembro de Primera Justicia, esa lacra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo vi cómo se desató esa y también vi cómo la Guardia Nacional veía hacia arriba, hacia los bloques, y de los bloques les decíamos dónde estaban los tipos que estaban saqueando. Y hubo represión. Y también vi, y no se me va a olvidar jamás, y yo creo que eso ha sido un aprendizaje para mi vida, lo que ocurrió cuando asomado yo en la ventana, con mi mamá y mi tío, que era dueño de un negocio, que tuvo que cerrar y salir corriendo, era dueño de una tipografía, cuando existía la tipografía. Mi tío Rafael Antonio Pulgar, que seguramente me estará escuchando, y bueno, y la gente sabrá las gráficas Catatumbo que quedaban ahí frente al repuesto Copete arriba en la subida, en la calle Real de los Dos Cerritos. Bueno, mi tío tuvo que cerrar el negocio y venirse para la casa, que era lo más cerca que tenía, porque lo vivían en el teleférico. Y desde la ventana estábamos viendo lo que estaba ocurriendo. Y yo recuerdo estar ahí en la ventana y ver cómo salieron en jeeps apertrechados los soldados del batallón Simón Bolívar de Infantería de Marina frente a los bloques de marzo. Y cuando salieron esos jeeps con esos soldados, reclutas, con su fusil, con su casco de guerra, apertrechados para una guerra, vi dos cosas. Uno, cómo la gente corrió y se disolvió todo lo que había en la calle. Y dos, cómo los vecinos de los bloques estallaron en vítores y en gritos y en aplausos. Porque coño había llegado el orden. A partir de ese momento pasaron dos cosas. Ya había ocurrido el gran fenómeno. Había salido en la tarde de ese 27 de febrero, o creo que fue el día siguiente, el 28, cuando se tomó el control de las cosas, el ministro de la Defensa, Ítalo del Valle Aliegro, que es un hombre baluarte de la democracia de Venezuela. Porque Ítalo del Valle Aliegro, cuando sale y dice en televisión, las Fuerzas Armadas venezolanas son incontestablemente democráticas y aquí no nos prestamos para ningún tipo de aventura. Cuando sale el ministro y dice eso, el ministro de la Defensa, uniformado, ¿okay? Y le habla y bate las manos, ¿sabes? Y habla duro, cuando antes de él había hablado el ministro de Relaciones Interiores, el policía Aguirre, que no pudo leer el decreto de suspensión de garantía porque le dio un yello. Quedó todo perfectamente claro. Quedó perfectamente claro que el poder civil estaba desmayándose y que lo que quedaba en pie era el poder militar. Y la gente empezó por defecto a decir, aquí hace falta una mano dura, aquí hace falta un militar, aquí hace falta un militar, aquí hace falta un militar. Y la clase política no tuvo la entereza ni la madurez para entender el momento. Y lo que terminó ocurriendo fue que entre Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, que eran los dos factores que tenían que actuar, que debieron haberlo hecho, más otros, y la clase política de entonces debió haberle puesto un coto a toda esta situación, se fue el país por el terrible derrotero de la descomposición y terminamos cayendo en manos del militar que lo que iba a venir era a poner orden y que más no es Chávez. Aquí que sabe sumar, hay que entender las cosas. Y aquí estamos, 8 millones de venezolanos vagando por el mundo. Chávez muerto, los hijos millonarios. Y el país destruido. Millonario. ¿Y nosotros tenemos que hacer la pausa, pero me parece simpático, por decirlo menos, que ustedes utilicen nuestro chat de YouTube y nos escriban de acuerdo a su memoria qué es lo más raro, si es que ustedes tienen edad para recordar, que ustedes vieron que saqueaban aquel 27 de febrero. Que la gente diga cuál es su recuerdo, que la gente no diga por a través ¿Qué recuerda el 27 de febrero? Porque hay cuentos de todo. 27 de febrero? Vamos a ir a la pausa
Y a la vuelta... usted? ¿Dónde estaba usted el 27 de febrero? ¿Qué vio? ¿Qué recuerda? ¿Usted saqueó o a usted lo saquearon? ¿Usted estaba, ¿cómo se llama? ¿Esperando el militar o estaba esperando el civil? Vamos al corte y ya venimos, de Omar Hernández. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. Que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. 27 de febrero. El 27 de febrero del año 89, estaba yo cumpliendo, cumpliendo no, pero tenía yo, Daniel, menos de un año de edad. Yo nací en abril del año 88. Y el cuento que hay del 27 de febrero es que estaba yo ahogado, pues yo tenía, ¿sabes que los niños entre que pasa el primer año de vida hasta los 3 años pasan cosas, se ahogan, los gases se le atraviesa, le dan cólico, no dejan dormir a los papás y a la mamá, o sea, terrible. Y yo estaba en esa, pues yo estaba en lo propio de esa edad. Y cuenta mi mamá que a mí me dio un ataque de asfixia, y de allí más nunca me dio pastina. Por los gases. No, porque me dieron una crema como con una pastina, me dieron esa pasta que es chiquitica de bebé, pasta de bebé, la pastina. Y dice, más nunca le compré eso al niño. Hasta el día de hoy no me lo ha comprado más nunca. ¿Sabes? No, bueno, es que ya no estás para que te den pastina. Tengo no, 34 años, todavía me pueden dar pastina, ¿no? Entonces, mira, fíjate tú. ¿Tú sabes de qué recuerdo yo ese día? Ese fue el último día en que mi primer hermano, porque el Javier no había nacido, Gabriel, mi hermanito querido, fue el último día que usó pañales. ¿Sabes por qué? Porque ya él estaba ya en edad mi mamá ya lo estaba enseñando a que tenía que ir al baño, pues. Lo quería ir al baño, y mi mamá lo saqué, vio lo que está pasando, y mi mamá, una mujer previsiva, dijo, y no va a haber pañales. Y ese día, eso fue, usted vamos, le puso una jornada intensiva para que el niño fuera, y ese fue el último día que mi hermano usó pañales, lo recuerdo, porque mi mamá agarró un terror, dijo, no, aquí se van a desaparecer los pañales, esto no lo podemos vivir. Bueno, es que te tengo un cuento de eso, además de la pastilla. Yo no sé si fue el 27 o fue por esos días. Cuenta la historia que yo me estaba ahogando, yo estaba casi morado ya, yo iba a ser un angelito, Daniel, te estaría yo cuidando en este momento desde el cielo. Ay, Dios mío. Te estaría cuidando, imagínate tú, sería yo un ser de luz ya a esta altura, con menos de un año de vida, y mi mamá en un lance desesperado se viene hacia mí y dice, toma el instinto que solamente una madre puede tener, que es, este muchacho está tupido, este muchacho tiene algo atravesado entre la boca y la nariz, en el tracto respiratorio superior. Claro, esto ya es muy elaborado. ¿Cómo voy yo a lograr que este muchacho se le destape el tracto respiratorio superior? Le voy a chupar la nariz. Me chupó la nariz y dice que salió aquella cataplasma de pasta que tenía yo atravesada en esta parte. Y dice que yo hice así.
yo volví a nacer ese día. ¿Y por qué? Porque todo esto tenía que ver con que no se podía salir, Daniel, porque estaba el toque de queda. Y en esa situación, por eso no estoy tan seguro que haya sido propiamente el 27, pero puede haber sido el 28 el 20, o los primeros de marzo, ¿no? Por esos días del toque de queda. Entonces, horrible. A propósito de los pañales, mi mamá había tomado la decisión, porque ya, oye, tú que me pidas a mí que con menos de un año ya sepa usar el baño, no, o sea, no podía, tenía que usar pañales. No habla, claro. No, tú sabes que yo soy muy inteligente, pero no para tanto. Entonces, fíjate tú, agarraron mi mamá y mi abuela, y eso lo contaban siempre, Daniel, compraron tenían cajas de pañales metidas debajo de la cama y cajas de latas de leche clean, cuando salía la leche clean, y la leche nido, y las tenían escondidas. Ya no existe, creo, bueno, debe existir en otra parte del mundo, en Venezuela no, porque Venezuela no existe país. Entonces, fíjate tú, eso fue pues el devenir natural de los meses siguientes, porque la inminencia de que el país se acababa viene desde entonces. O sea, mi mamá decía, esto se va a acabar y aquí no va a haber más pañales, aquí no, como pensó tu mamá, claro. Mi mamá tuvo la posibilidad de guardar las cajas de pañales. No, mi mamá dijo, se trancó la bicicleta. No hay pañales. Y además de eso, yo recuerdo cómo surgieron inclusive situaciones de alimentación de guerra. Ya vamos a ir ahorita a un corte y vamos a venir con todo lo que la gente está escribiendo, porque hay unas narraciones bien interesantes. Pero yo recuerdo cómo hubo una situación que una vez aquí lo hablamos, de lo que significó la economía, la comida de crisis, ¿no? Más que de guerra, comida de crisis. Una de las cosas que desapareció fue la pasta larga. Durante un largo rato no hubo en Venezuela pasta larga, ni hubo en Venezuela pan francés, lo que llamamos en Venezuela pan francés, que es el pan pequeño, ¿no? Porque como no había suficiente trigo disponible, entonces en vez de sacar pasta larga, se sacaba pasta corta y se pusieron de moda en Venezuela los caracolitos. ¿No? Eso. De caracolitos. Y lo que llama la gente popularmente güerguerito, que era una pasta que era de cualquier forma, una cosa, un tornillito, una cosa ahí rara, un codito, una cosa, ya eso se puso de moda. Y por supuesto para rendir el trigo. Y lo que se vendía era más que todo pan grande, bien fuese pan canilla, pan campesino, pan sobado, etcétera. Entonces eso por supuesto cambió inclusive los patrones de consumo en Venezuela durante un largo tiempo. Hubo una desaparición general de las frutas, ¿no? Porque no se conseguía muchísima fruta. Hubo un tema grave con todo lo que fueron los productos de limpieza, de aseo personal, papel toalé, todas esas cosas. Y se vivió una situación bien difícil. Y yo creo que eso quedó, de hecho, en el recuerdo colectivo de la gente, porque lo que yo recuerdo a mi abuela y recuerdo a la gente decir, que no haya saqueo, no haya esas cosas, porque entonces después de eso desaparece todo. O sea, la gente recordó lo que fue la escasez real que hubo después de los saqueos. Y además de eso, las restricciones para comprar, porque los comerciantes decidieron no abrir las Santa Marías. Los comerciantes que quedaron en pie o que lograron restablecer no abrían la Santa María. Estamos hablando de que la normalidad de una Santa María arriba volvió a Venezuela como 6 meses después, porque lo que hacían los negocios eran Santa María abajo, la puertica abierta y entren de 5 en 5, porque no queremos escándalo, no queremos cosas aquí. Eso lo vivió uno, eso fue lo que vivió, y de allí, por supuesto, ¿en qué terminó todo esto? En el maldito Chávez gobernando. Pero vamos a ir al corte comercial, de regreso vamos a leer y a escuchar. 482-9750 es nuestro número telefónico. 482-9750 es nuestro número telefónico para que usted con su participación nos indique qué fue lo que usted vivió el 27 de febrero del 89, qué recuerda, qué le pasó. Usted estaba del lado de los saqueadores, del lado de los saqueados, del lado de los que estaban en la ventana viendo la desgracia que ocurría. ¿Qué tiene usted que contar? Vamos al corte y ya veré. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral.
comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y Así Nos Va y tenemos participación al aire a través de la línea telefónica 482-9750. Si está fuera de Venezuela, 582-12-482-9750. Primera llamada de la tarde. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Hola, Ricardo desde Toronto. Pues, ¿quién nos habla desde Toronto, por favor? Ricardo desde Toronto. Adelante, Ricardo. Ricardo, Adelante, Ricardo, bienvenido. mira, en esa época del año 89, estaba en bachillerato, estaba en quinto año, y me acuerdo claramente que iba a la casa del colegio y tal, y mi papá iba y estaban diciendo las noticias en la radio que había problemas de saqueo en Guarena. Pues eso empezó en Guarena. No sé si ustedes pueden también hacer recalcar eso. Eso empezó en Guarena por el aumento del transporte público y por los rumores de que iban a aumentar la gasolina. Entonces, si uno adelanta la cinta al día de hoy, entonces uno se pregunta, tanta destrucción y tanto saqueo para igual terminar con una gasolina que se le aumentó el precio y un transporte público también caro. Eso es lo que quisiera decir como comentario de esa época. Gracias y saludos, muchachos. Bueno, Gracias, y lo que señor dice Ricardo. Daniel, lo rapidito, y lo que dice Ricardo es lo que tumba en buena medida el análisis histórico, la tesis de la espontaneidad, ¿no? Porque mucha gente dice, si el chavismo, que ha causado impactos o shocks más profundos dentro de el tema inflacionario y dentro del tema de los servicios para sectores que están casi en la miseria o prácticamente en la miseria, ¿cómo se explica que no ha surgido un episodio similar al Caracazo? Esa es una pregunta que tiene muchos años rondando Y hay distintas hipótesis que ya podemos comentar, pero tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Alba Medina desde Tampa. Alba Medina, adelante. Bueno, yo estaba en Bachaquero, Estado Zulia, trabajando en la Oficina de Relaciones Laborales de Maravén, y recibí una llamada de mi supervisor del área y me dijo que tenía que salir. Habían, me acuerdo, 3 personas que lo teníamos sentado porque estaban cumpliendo una situación disciplinaria y entonces las disciplinas se cumplían en la Oficina de Relaciones Laborales y me autorizaron a que esas personas me acompañaran y uno de ellos condujo el carro y nos fuimos, me dieron instrucciones que me fuera al casco central de Bachaquero. Habían muchos chinos y impresionante como la gente, los mismos clientes, que fue el fenómeno de todas partes, los mismos clientes de toda la vida, que hasta fiados le daban, estaban saqueando a las personas que les suplían de comida por tantos años. Y los chinos, tuve que esperar, bueno, desastre, vi de todo lo que se llevaban, y tuve que esperar a que me llegara el salvoconducto porque había toque de queda y tenía que trasladarme a Lagunilla, y después me dieron autorización para que fuera a hacer una ronda por allí a los comerciantes, y los chinos lloraban, me lloraron,
y me decían que no podían entender que tenían toda la vida en Bachaquero y los destrozaron. Pero acabaron con el casco comercial de Bachaquero, que en aquel momento era un pueblo chiquito, Bachaquero todo el mundo se conocía. Pero esta fue mi experiencia y nos operaron. Yo estaba en Lagunillas y pusieron salvoconducto para entrar y salir. No podíamos ir para ninguna parte sin el salvoconducto, y los carros de la compañía tenían que tener la luz encendida de adentro del vehículo para podernos desplazarnos a las áreas, porque nos mandaron a trabajar a algunas organizaciones. A mí, en el caso de relaciones laborales, sí tuvimos que ir a trabajar al otro día. Las operaciones siguieron, pero a todo hubo un operativo especial, porque tuvo que dársele salvoconducto a todo el mundo que estaba, porque la operación petrolera no se puede parar, porque esto es máquina y en este momento era dinero. Y se tuvo que hacer un gran trabajo para poderle dar a todas las guardias que salían y entraban los salvoconductos. Pero fue una experiencia muy impactante para mí, pero además estaba muy joven en ese momento, tendría 22, 23 años, y de verdad que me impactó. Nunca había vivido una experiencia como esta. Gracias, Alba. Gracias, Saludos. querida Alba, y por esa experiencia importante allá en Bachaquero. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló. Aló. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Le escuchamos, amigo, ¿con quién tenemos el gusto? Aló, estoy llamando aquí de Maryland. Alejandro Ayón desde Maryland. Adelante. Bienvenido, Alejandro, adelante. Mira, Creo que el retorno lo mató, Creo que se Alejandro. cayó, Tiene que se bajarle cayó. volumen, Alejandro. Tiene que quedarse solo por el, ¿cómo se llama? Por el teléfono No, o por no el, tiene por el que está retorno. llamando. Recuerden que cuando llamen tienen que bajar el volumen al aparato donde están escuchando el programa y quedarse solo con el audio que van a tener a través del teléfono, que van a escucharnos en tiempo real, porque si no el delay no les permite hablar. No, porque se van a confundir, les crea un eco infinito allí. Vamos a me preguntan mensajes, aquí tenemos mensajes. que si pueden llamar por WhatsApp. No, amigos, tienen que llamar por llamada directa, porque eso no se puede llamar porque eso no es un WhatsApp, un teléfono fijo en Venezuela. Es un teléfono fijo, exacto, en Caracas. Tenemos mensajes. Saludos a Helio Carrasquero. Dice, yo estaba estudiando en el UPAN, cuando existía el UPAN, imagínate, ahora es la UNEFA, en Maracay. La gente saquea el central madirense de la urbanización como unos animales. De Maracay a Barquisimeto, cada pueblo era un foco de saqueo. Héctor Manuel Seguerí, buenas tardes, Neomar y Daniel. Hoy se cumplen también 45 años del secuestro del empresario norteamericano William Niehaus. 45 años hoy, Daniel, también. Ah, sí, y 45 años después, los hijos del que planeó el secuestro están gobernando. ¿Qué quiere que te diga? Vamos a ir a la llamada, pero a algunos mensajes adicionales. Por aquí nos dice la señora Peñalosa, a nosotros nos agarró sin dinero porque no se había pagado la quincena. Jorge Jiménez nos dice, el sufrimiento que teníamos los hijos de los médicos que estaban de guardia en los hospitales. Aquí nos dice por acá Rosa, yo estaba ya sé que tenemos llamada en línea, señorita, me espera un momento, leemos los mensajes y le damos la llamada. Yo estaba en La Vega, dice la señora Rosa, con mi esposo visitando un cliente y de regreso a Santa Mónica por la 905 comenzamos a ver mucha gente caminando hacia sus casas. Ya estaba oyendo en Radio Capital a Mingo y Ana María Fernández. Imagínese usted. Fue hace un tiempito. Tenemos llamada en línea. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? aló, ¿ahora me escuchan? Ahora sí le escuchamos perfecto, Alejandro. Bienvenido. Adelante. Buenas, gracias. Bueno, los escucho a ustedes no con mucha frecuencia, pero me mantengo por lo menos entretenido con toda su información y todas esas cosas que ustedes comentan a diario, que me parece interesante. Yo tengo muchos años fuera de Venezuela, 27 años tengo yo. Yo no viví nada de las crisis que ustedes han vivido, ni las necesidades, gracias a mis padres, pero ese momento que yo estuve allá en Venezuela sí lo vi. Grabé con mi enfermadora, estaba muy chamo yo. Ellos eran médicos y tenían que salir, tenían salvoconducto, pero algo que me llamó mucho la atención en un país corrupto, que siempre lo ha sido, no es nada nuevo, era que nosotros vivíamos en el paraíso y ahí vivían muchos militares. A nosotros llegaban los camiones para todo el edificio con comida, era una cosa increíblemente organizada, pero cuando uno salía a la calle, que yo me iba con mis padres,
vea la miseria. Esa era una realidad que se está viviendo ahora, pero ya yo la vivía, porque yo tenía privilegios, los cuales no me correspondían, porque eso era porque estaban militares ahí y nosotros como vecinos nos beneficiábamos de toda esa sinvergüenzura. Por lo tanto, no tengo realmente ninguna experiencia de necesidad en Venezuela. Yo me fui muchos años antes, pero sí vi la corrupción, sí vi el desastre que se está viendo ahora. Ya eso creo yo que estaba muy bien definido y estaba muy bien programado para desarrollarse, y es lo que se está haciendo ahorita. Y yo realmente no creo que eso vaya a cambiar. Gracias, Alejandro. Gracias, señor Alejandro. No, pero es que fíjate que es importante lo que el señor indica. Ya vamos a darle paso a la otra llamada, que es que en realidad el fenómeno de los enchufados tampoco lo trajo el chavismo. Recuérdense que el chavismo es la fase de putrefacción de lo que teníamos antes. Porque yo también viví como el asunto con el tema de la leche completa de Indulac, de cómo aquí para conseguir leche había que estar en el partido de gobierno. Y el jefe del comité local del partido de gobierno era el que controlaba cuando llegaba el camión con la leche y a quién se le iba la leche y cuántas latas de leche se le daba, y él siempre le sobraba y él siempre la revendía. Eso yo lo viví también. Eso no llegó con el chavismo. Eso no Tenemos también una llamada. Tenemos una llamada en telefónica. Línea. Vamos a la llamada. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llaman? Buenas tardes. ¿Cómo están, señores caballeros? Betty Soto. Hola, Para Betty. esta Adelante. época vivía yo en la avenida San Martín, en la esquina de Alcabala a Palo Grande, donde está la iglesia de la Plaza Italia, la iglesia gótica. Fue terrible ver en la avenida a la gente saliendo de los edificios y bajando del Guarataro, de los cerros, para buscar en lugar de comida electrodomésticos, que montaban en camionetas para luego, me imagino, venderlas. Eso no era hambre, eso evidentemente era algo preparado. Muy triste, que es lo que nos ha llevado a esto que tenemos hoy. Gracias. ¿Tenemos más Daniel, llamadas telefónicas? Tú sabes que no tenemos más llamadas. Mira, el tema de la versión oficial de los hechos del 27 de febrero con respecto a la justificación de una cantidad de cosas que se han hecho después, que es, por ejemplo, el tema de el venezolano comiendo perrarín, el tema de cuando bajen los cerros, porque eso además es un mito de la cultura popular. No, y una amenaza, además. Yo conozco gente, Daniel, que efectivamente cree que el chavismo no ha caído porque no han bajado los cerros, que es que eso Sí, va a llegar. Claro, porque esa es una de las grandes leyendas urbanas sobre todo esto. No, Pero que bueno, es que aquí cuando los cerros bajen, sí. Y eso tiene que ver con el 27 de febrero. El asunto es que también hubo otra situación, ¿no, Marca? Aquí se creyó que de verdad que lo que había ocurrido el 27 de febrero era por hambre. Y lo que ocurrió el 27 de febrero no fue por hambre. Lo que ocurrió el 27 de febrero fue una explosión en medio de la anomia que la sociedad venezolana agarró en sí misma con el tema del consumo y del tema de ver cómo el tener, el poseer, el consumir, el poder darse lujos ya no estaba al alcance de todos. Aquí hubo un momento en el que cualquier persona en Venezuela de cualquier estrato social se podía tomar un whisky, así fuese al final de mes, así fuese en quincena. Aquí hubo un momento en que cualquier venezolano sentía que podía ir a Miami. Aquí hubo un momento en que cualquier venezolano sentía que si ahorraba se podía comprar un carro y tener su carro último modelo y un buen carro. Eso ocurrió. Por eso es que es tan importante el libro de Diego Tito Urbaneja. Yo siempre lo comento, porque inclusive en el título ya hay una explicación de lo que ocurrió, la renta y el reclamo, cómo el problema de que la renta no fuese suficiente para seguir repartiéndola y creando una falsa ilusión, si es una ilusión es falsa, claro está, una falsa sensación de bienestar, de que el bienestar estaba en que el Estado financiaba un bienestar a una sociedad que vivía en una relación parasitaria. Porque no, inclusive en Venezuela, empezamos a intentar crear una cultura tributaria, a tener un ente de recaudación de tributos tan tarde como en el año 95 que se crea el CENIAT. Aquí la gente no recuerda, aquí se creó el CENIAT en el año 95, en el segundo gobierno de Caldera, Daniel, que lo hizo un hombre digno y una gran persona, que después, por cierto, se fue asqueado del gobierno de Caldera, como lo fue José Ignacio Moreno León.
Entonces, esas son cosas pero creo que la relación no sé, con el tema tributario, que es bueno lo que tú sacas allí del CENIAT, siempre ha sido una relación muy, muy escabrosa. Es decir, al venezolano no le gusta pagar impuestos. Normal. Al venezolano no le gusta pagar impuestos. Y no es porque sea liberal, es porque el venezolano no siente que tenga que pagar impuestos. Te voy a llevar a la contraria. Neomar, qué raro. En ningún país del mundo al ciudadano le gusta pagar impuestos, te lo dice alguien que paga impuestos. Sí, pero tú sientes, Daniel, que en Alemania, igual que pasa en España, donde los impuestos son altísimos, donde hay unas tasas impositivas, incluso a veces, por supuesto, tienen que ver con todo este financiamiento del Estado de Bienestar Europeo, que bueno, que no, para bien o para mal, no se ha logrado desmontar completamente en ninguno de estos países que forman parte del consenso. O sea, tú sientes que tu impuesto va a alguna parte, tú en alguna medida lo sientes. En cambio, en Venezuela, ¿qué pasa? Que la gente siente que los impuestos van a saco roto. La gente no siente que el impuesto vaya a ninguna parte. Discúlpame, te vuelvo a llevar la contraria. Ese es el reclamo en los países donde hay una recaudación de impuestos. Aquí, por ejemplo, la gente se queja del alto nivel de los impuestos. En otros países, en los Estados Unidos, oye, que deberían bajarse los impuestos, todo eso. En Venezuela, el tema no era el reclamo de que yo no voy a pagar impuestos, no deberíamos pagar impuestos. No, en Venezuela el reclamo ha sido de por qué vamos a pagar impuestos si nosotros tenemos petróleo. Exacto. Y con ese poco petróleo que tenemos aquí, nosotros no deberíamos pagar impuestos. Esa es la cultura venezolana. Porque el país es rico, para que yo lo haga ante un país rico. Porque yo tengo que estar pagando tanto impuestos, es que hay tanto real. Esa es la cultura que hay en Venezuela con respecto a los impuestos. Pero hay algo que no se puede negar, que nosotros tenemos que ir a comerciales. Hay dos cosas innegables aquí. Uno, que Chávez se murió. Dos, que hay que ir a comerciales. Así que vamos a comerciales y ya venimos con la parte final de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio. Todos los sábados a las 12:30 de la tarde. Por RCR.tv, la radio que se ve. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Parte final de Y Así Nos Va en transmisión simultánea en el canal de RCR 750, en mi cuenta en Instagram, @delaraf, y en mi página en Facebook, Daniel Lara Farías, en Facebook, transmitiendo en vivo a través de Facebook Live. Vamos a leer comentarios en todas las plataformas. Aquí nos dice, mira esto, Gabriela Sherwood nos dice: tengo un primo que nació en esos días y lo llamaban Saqueo. Pero eso sí nació, eso fue una desgracia. Eso sí fue un nacimiento en un momento. Luis Enrique, saludos, se encuentra en Montreal. Aquí nos dice Georgina Aranzazu: yo estaba en la Escuela de Administración de la UCB en clase, fíjate tú. Aquí nos dice también Leo Fer: la calle del Hospital Pérez Carreño era un desfile de gente ensangrentada que iba caminando al hospital. También lo vi. Desde Perú nos saluda una carupanera. Un gran abrazo, un gran saludo. Carlos Mendoza desde Calabozo, Estado Guárico, saludos a los calaboceños allá. Aquí nos dice, nos manda saludos Edwin Márquez a través de Facebook. Él se encuentra en el Estado Bolívar. Saludos allá al pueblo guayanés, ¿vale? Fíjate aquí tú. nos
nos dice Jonathan Medina, independientemente de los impuestos o no, el problema es que se robaron todo el dinero de la nación. No todo no. Y no todo fue robo, estimado amigo Jonathan, porque el dinero que se repartió y que a la gente le llegaba, ese dinero estaba ahí también en el presidente de la renta. No todos se lo robaron, sí, por supuesto que robaron dinero, pero también repartieron. Y el asunto es que mientras se repartieron, la gente no se quedaba de la corrupción. Y eso se puede decir en 3 frases para los que no les gusta. 1, mi general Pérez Jiménez robó, pero hizo. Justificación de la corrupción. 2, los adecos roban, pero dejan robar. Y 3, oye, el problema con los copellanos es que roban para ellos solos. Entonces, aquí se romantizó el tema de la corrupción hasta el punto de, mientras a mí me den, a mí no me importa la corrupción. Que roben, pero que hagan. Es que la secuencia es más o menos, mira, la secuencia es más o menos así. Estamos en un país rico. En un país rico tú no necesitas pagarle al Estado nada porque el Estado más bien te tiene que dar a ti. Se invierte la relación que es la relación natural en todos los países, que es que el gobierno y por supuesto el Estado vive de los ciudadanos. Aquí los ciudadanos viven del Estado que transitoriamente es administrado por este u otro gobierno, podría ser Acción Democrática o COPEI. Entonces, ¿qué pasa? No tengo que pagar, el país es rico. Y luego siempre hay una presunción de que como ese país es rico, si tú ves que el país se está deteriorando es porque la plata se le están robando. Entonces tú siempre vas a presumir que hay corrupción. ¿Qué ocurre? A renglón seguido, que tú vas a normalizar la corrupción. Entonces, en esa normalización, ¿qué va a ocurrir? Que tú vas a pedir ser parte de la corrupción o vas a pedir que sean corruptos pero que tiren algo, o sea, eso es ser parte, o que atenúen la corrupción, es decir, que sean medianamente corruptos, un medio corrupto, que no sea tan corrupto, un poquitico corrupto, un corruptico. No, exacto, ya entonces, aparte, entonces en eso se cae en la inmundicia, como todos roban, no importa. Total. Y fíjate que de aquellos polvos estos lodos, Daniel, al día de hoy, gente que es probadamente delincuente, tanto en el chavismo como en la oposición, no se le señala por nada que tenga que ver con corrupción. Ahí está el tema del señor Gorrín. Todo el mundo sabe que Raúl Gorrín es un delincuente de marca mayor, que incluso está requerido por la justicia de los Estados Unidos. Tú ves a los opositores, y esto es una cuestión de 2 más 2 son 4, matemática simple. Tú ves a los opositores que van a Globovisión con algún tipo de remordimiento porque Gorrín es dueño de Globovisión. No, a ellos no les importa porque ellos dicen, bueno, pues es que todo el mundo es corrupto. Yo me voy a Globovisión porque yo tengo que aprovechar la ventana que un corrupto me sirve a mí para yo difundir mis ideas. Entonces así justifican ir a Globovisión. Estoy poniendo un ejemplo simple, o sea, por esto de la relativización de la corrupción. Tenemos que irnos, pero quiero mandar... No tenemos que ir, pero vamos a leer unos últimos mensajes. Sí. Darío Querales nos dice, lo más infame que tenemos los venezolanos es el hambre de sentido común y de cultura social. Señor Darío Querales, ese es tremendo mensaje. Aquí nos dice, fíjate, aquí nos dice José Abelino Rodríguez, saludos. En ese año se hizo famosa el sector La Peste en el Cementerio del Sur. Sí, y se hizo también, se formó una leyenda urbana según la cual había habido 200,000 muertos. Y la propia comisión que se encargó de investigar eso, donde estaba Aristóbulo Ituri, verificó cuántos muertos hubo el 27 de febrero y las razones por las cuales esos muertos ocurrieron y todo aquello, y los muertos no llegaron a 200 en toda Caracas. Claro, que igual fue feo, pues. Pero el asunto es, amigo mío, que cuando a alguien lo asesinan, ¿verdad? Siempre tiene un doliente. Y yo sé, porque yo estuve en una zona dura, que al que mataron saqueando, no llegó nadie a decir, ay, mira, me mataron a mi familiar. ¿Y dónde estaba saqueando? No, eso no ocurrió. Él era al que lo mataron saqueando, fueron, recogieron sus muertos, lo velaron y lo enterraron. Aquí no sacaron, a los que sacaron de su casa, que hubo casos como esos, fueron casos, eventos bien puntuales y bien señalizados y bien particularizados. Nos dice Grimaldo Vega desde Indianápolis. Yo tenía 9 años en el 89 y vi militares lanzándose de los camiones para echarle plomo a los que hacían saqueos y el silencio sepulcral en la noche del toque de queda. Johnny Suárez nos dice, Daniel, yo no había nacido el 27 de febrero, pero nací en medio del segundo intento de golpe de Estado el 28 de noviembre del 92. Imagínate, a ti te pudieron haber puesto Sergio por Sergio Novelli, por ejemplo, Johnny. que se salvó aquel noviembre del año 92. Saludos a Jorge Fernández, a Dora La Rocha, que está en Portugal, a Carlos Mendoza desde Guárico, Luis Edgardo Pérez, Jorge Castro, Luis Pérez, Eli Durré, Rodolfo Tariba, por acá también Anderson Rubalma, en fin,
tanta gente, Belín Orellana, que como todos los días siempre ha estado pendiente y nos escribe, hemos leído sus mensajes también, el tiempo inmisericordia como siempre. Nosotros tenemos que despedirnos por el día de hoy. La buena noticia es que mañana volvemos a otra jornada de lucha. Chávez no, información Chávez no, transparente. Chávez no vuelve, ese no. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RC